El 21 de febrero de 1782, uno de los juicios más escandalosos de Gran Bretaña, comenzó en Westminster Hall. Un aristócrata enfurecido, Sir Ricardo Worsley, acusó a su amigo cercano, el capitán Jorge Bisset, de haber tenido una conversión criminal con su esposa, y exigió 20,000 libras en daños y perjuicios. Durante años, su esposa y su amigo cercano habían sido amantes secretos, y esto, junto con otras revelaciones impactantes, convertiría a Lady Worsley en la figura más escandalosa de la Gran Bretaña georgiana. Pero, ¿qué exactamente era la conversión criminal? ¿Y quién era la mujer en el centro del escándalo del que toda Gran Bretaña no podía dejar de hablar? La mujer que se hizo tristemente célebre como Lady Worsley nació el 5 de octubre de 1758 en Middlesex, Inglaterra. Curiosamente, fue bautizada con un nombre que suena masculino, Seymour Dorothy Fleming, pero había una buena razón para esto. Era hija de Sir John Fleming, un terrateniente nacido en Irlanda, que se había mudado a Brompton Park, en Middlesex, lo que hoy es South Kensington, en Londres. La madre de Seymour era Jane Coleman, una rica heredera. La inusual elección de nombre de John y Jane honraba a la abuela materna de Seymour, quien provenía de la influyente familia Seymour, la misma familia que había dado a Jane Seymour, la tercera esposa de Enrique VIII en la década de 1530. Seymour y su hermana mayor Jane fueron criadas en su mayoría por su madre sola. Unas semanas después de que Seymour cumplió 5 años en 1763, su padre murió trágicamente a los 33 años aproximadamente. Después de 7 años de duelo, su madre Jane finalmente estaba lista para volver a casarse, y en 1770 se casó con Edwin Lascelles, primer barón Harewood, un hombre adinerado cuya familia poseía una plantación de caña de azúcar en el Caribe. En la década de 1760, Edwin estaba construyendo Harewood House cerca de Leeds, una de las grandes casas de campo de la época. Un famoso retrato de Lady Worsley pintado por Joshua Reynolds cuelga allí hasta el día de hoy. Después de que su madre se volvió a casar, Seymour y Jane se mudaron con ella para vivir en Harewood. También tenían varios otros hermanos, pero todos habían muerto en la infancia. A medida que fue creciendo y llegó a la adolescencia, quedó claro que Seymour era una joven de carácter fuerte, aficionada a la equitación, las cartas y el baile. Esto contrastaba con su hermana Jane, quien era descrita como más reservada. Como una de las 2 únicas hijas sobrevivientes de su difunto padre, Seymour aportaría una gran dote a cualquier posible matrimonio. Esto ascendería a decenas de miles de libras, millones de dólares en el dinero de hoy, y en poco tiempo, hombres ricos y poderosos hacían fila para ganar su mano. Toda la vida de Seymour estaría marcada por su matrimonio a una edad temprana y la infelicidad de su relación. Su futuro esposo fue Sir Richard Worsley. Él era 7 años mayor que ella y nació en 1751 en la isla de Wight, donde la familia Worsley había sido prominente propietaria de tierras desde la Alta Edad Media. Sir Richard heredó un título de baronet cuando tenía 17 años. Más tarde fue miembro del Parlamento y controlador de la casa del rey Jorge III. Los Worsley, al igual que los Fleming y los Lascelles, eran una familia adinerada en una época en la que el dinero inundaba Inglaterra, mientras el Imperio Británico ascendía para convertirse en la superpotencia mundial. Curiosamente, Worsley originalmente estaba cortejando a la hermana mayor de Seymour, Jane, pero en 1772 ella lo rechazó para casarse con el conde de Harrington. Más tarde, él dirigió su atención a Seymour, después de que se conocieron en las carreras de York en el verano de 1775. En un romance vertiginoso que sorprendió a la alta sociedad, él le propuso matrimonio en menos de una semana, y para el 20 de septiembre de 1775, la pareja ya estaba casada. Seymour tenía 17 años, mientras que Sir Richard tenía 24. Desafortunadamente para Seymour, el contrato matrimonial estaba fuertemente inclinado a favor de su esposo. Mientras que una gran fortuna fue entregada a Worsley, a ella solo le dejaron una asignación anual de 400 libras, dándole a él el control efectivo de la riqueza que ella había aportado al matrimonio. Al principio, el matrimonio parecía bastante convencional. Lady Worsley quedó embarazada a los pocos meses de la boda.
y dio a luz a su primer hijo, en agosto de 1776, un hijo llamado Robert. Sin embargo, él sería su único hijo legítimo. Detrás de la gran fachada del matrimonio aristocrático, las tensiones ya comenzaban a hervir. Seymour más tarde describiría a su esposo como frío, rígido y terriblemente aburrido, mientras que ella misma era vivaz, coqueta e irresistiblemente atraída por el glamuroso círculo íntimo de Georgiana Cavendish. Y no pasó mucho tiempo antes de que los rumores se esparcieran por la alta sociedad y el matrimonio de Lady Worsley se encaminara hacia el escándalo. No pasó mucho tiempo antes de que surgieran acusaciones de infidelidad dentro del matrimonio Worsley. Muchas fuentes sugieren que Sir Richard era sorprendentemente indiferente a los amoríos de su esposa. En una ocasión infame, se dice que Sir Richard descubrió a uno de los amantes de Lady Worsley dentro de la casa en medio de la noche. Sin embargo, en lugar de confrontarlo, simplemente dejó que el hombre se fuera, alimentando rumores de que su matrimonio ocultaba secretos mucho más oscuros de lo que cualquiera imaginaba. Los periódicos afirmarían más tarde que Seymour tenía docenas de amantes, aunque la evidencia indica que el número era menor. De todos los hombres con los que Lady Worsley tuvo aventuras, ninguno sería más escandaloso que Maurice George Bissett. Él provenía de una familia noble que tenía tierras en la isla de Wight, aunque el clan Bissett era originalmente escocés. Su residencia en la isla de Wight estaba a solo 4 millas de la casa de los Worsley, y Bissett no era un extraño, ya que era uno de los amigos cercanos de Sir Richard. Lo que siguió no fue simplemente un romance, sino una humillante puñalada por la espalda que convirtió la amistad en traición y envió ondas de choque a través de la alta sociedad georgiana. Sin embargo, este escandaloso romance podría no haberse descubierto nunca, de no ser por el estallido de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Después de que Francia entró en la guerra del lado de los rebeldes en Norteamérica, Lord Worsley fue responsable de entrenar a las milicias en el sur de Inglaterra en caso de un ataque francés en la región costera. Bissett participó en estos entrenamientos militares, y cuando Worsley rentó una casa en Maidstone, Kent, mientras supervisaba estos ejercicios, invitó a Bissett a hospedarse allí. Fue durante este tiempo que el romance entre Lady Worsley y el capitán Bissett se hizo de conocimiento público. En agosto de 1781, Seymour dio a luz a una hija llamada Jane, pero casi de inmediato comenzaron los rumores de que la niña no era hija de Sir Richard. Desesperado por evitar un escándalo público aún mayor, él reconoció a la bebé como suya, a pesar de los rumores generalizados de que el verdadero padre era Bissett. Lo que está claro es que Sir Richard no se preocupó mucho por la infidelidad de su esposa en ese momento. Una historia infame que surgió poco después fue que en septiembre de 1781, él bromeó sobre la relación entre Bissett y su esposa, cuando los tres visitaban una casa de baños en Maidstone. Pero mientras que Sir Richard parecía dispuesto a soportar la humillación de ser públicamente engañado, Seymour ya se había cansado por completo del matrimonio. En noviembre de 1781, ella llevó el escándalo a un nivel completamente nuevo, huyendo con Bissett de Kent a Londres, donde la pareja se registró descaradamente juntos en el Royal Hotel como amantes. Luego Seymour le escribió a su doncella Mary Sotheby y le indicó que enviara a la bebé Jane con él a la capital junto con ropa extra. Parece que Seymour creía que su dramática fuga finalmente obligaría a su esposo a aceptar el divorcio, despejando el camino para que ella pudiera casarse con Bissett. Pero aunque Sir Richard había tolerado sus aventuras durante mucho tiempo, no tenía intención de renunciar a la fortuna y el estatus ligados a su matrimonio. Lo que siguió fue una separación feroz, una batalla sensacional en los tribunales y un escándalo que cautivaría a toda Gran Bretaña. Lord Worsley procedió entonces a enjuiciar a Bissett, por lo que en ese momento se llamaba conversación criminal, un cargo específico que se presentaba cuando un hombre acusaba a un amigo cercano de seducir a su esposa. De manera crucial, el cargo excluía a la esposa de poder testificar, ya que ella no era parte de la demanda. En este caso, Sir Richard estaba demandando a Bissett, no a Lady Worsley. Richard buscaba 20,000 libras en daños, una suma que habría arruinado a Bissett si Lord Worsley ganaba el caso. Para poner esto en perspectiva,
Eso serían casi 3 millones de libras en el dinero de hoy. El caso se llevó a cabo en Westminster en febrero de 1782. En lugar de negar el romance, el equipo legal de Bissett argumentó que Lady Worsley había tenido múltiples amantes antes que él, lo que significaba que él difícilmente había manchado su honor en primer lugar. Además, también afirmaron que Sir Richard había estado bien consciente de la infidelidad de su esposa, e incluso aparentemente la había alentado en algunos casos. Luego, varios de sus antiguos amantes fueron llamados a testificar bajo juramento. El vizconde Deerhurst, quien estaba claramente avergonzado por el giro de los acontecimientos, admitió que Sir Richard había sabido en una ocasión que él y su esposa habían pasado 3 días juntos en Londres y Southampton, y no había hecho nada para detenerlos. A medida que avanzaba el juicio, se volvía cada vez más escandaloso, y la reputación de Lady Worsley caía rápidamente en picada. Por ejemplo, uno de sus médicos, William Osborne, se presentó para testificar que la había tratado por enfermedades venéreas que probablemente había contraído del marqués de Graham. Era inaudito que temas médicos como este se discutieran públicamente en la corte en el siglo XVIII. Mientras tanto, en Londres se publicaron periódicos, caricaturas y panfletos que detallaban las revelaciones sensacionalistas del juicio. Al final, la corte falló a favor de Sir Ricardo. No cabía duda de que Lady Worsley y Bissett tenían un romance, pero el jurado le otorgó a Sir Ricardo solo un chelín como indemnización, la cantidad más pequeña posible. Fue una humillación pública devastadora. El veredicto declaró efectivamente que, aunque su esposa había sido infiel, Sir Ricardo mismo había tolerado abiertamente e incluso alentado sus aventuras. A medida que el escándalo seguía extendiéndose por Gran Bretaña, las vidas de los tres nunca volverían a ser las mismas. El juicio de 1782 fue un desastre para todos los involucrados. La carrera política de Sir Richard nunca se recuperó. Una transcripción de todo el juicio estuvo a la venta en Londres pocos días después de que todo terminara, y se convirtió en un éxito de ventas. Incluso George Washington tenía una copia al otro lado del Atlántico. Esto significó que la reputación de Lady Worsley también fue destruida por el juicio, y pronto comenzaron a circular panfletos subidos de tono con títulos como The Genuine Anecdotes and Amorous Adventures of Sir Richard Easy and Lady Wagtail. Además, la conclusión del juicio no significó que los Worsley pudieran divorciarse para que Seymour y Bissett pudieran vivir felices para siempre. De hecho, Sir Richard se negó a aceptar el divorcio, ya que perdería económicamente si lo hacía, y Seymour adquiriría el control de la dote que ella había traído al matrimonio. En un giro dramático de los acontecimientos, Bissett entonces dejó a Lady Worsley. Así que terminó en lo peor de todos los mundos. Su reputación quedó destruida. Su amante y el padre de su hija la abandonaron, y su esposo se negó a concederle el divorcio, lo que significaba que también quedó en la ruina, especialmente porque su propia familia la repudió. No solo eso, sino que también estaba embarazada de otro hijo de Bissett. Después de dar a luz en 1783, se convirtió en cortesana para sobrevivir, dependiendo del dinero y el patrocinio de hombres adinerados. En el periodo que siguió, Seymour se convirtió en miembro del Nuevo Círculo Femenino, un grupo de mujeres que se reunían en un burdel dirigido por Sarah Prendergast. Básicamente era una especie de red de apoyo para mujeres de la nobleza, cuyas reputaciones habían sido destruidas de una u otra manera y que vivían en circunstancias precarias. Entre sus miembros estaban Lady Anne Cork y Lady Derby, mientras que la fundadora del círculo, Caroline Stanhope, era la suegra de la propia hermana de Seymour, Jane. Caroline, al igual que Seymour, se había vuelto notoria años antes por su adulterio. Como parte del círculo a mediados de la década de 1780, Lady Worsley tuvo numerosos amantes adicionales. Pero una vez más, su vida estaba a punto de tomar un giro aún más oscuro. Por mucho que intentó mantenerse, las deudas de Lady Worsley comenzaron a acumularse en los años posteriores a su separación, y finalmente dejó Londres para irse a vivir a París, donde había una mayor tolerancia hacia las mujeres que habían sido acusadas públicamente de tener relaciones extramatrimoniales. Luego se convirtió en una figura habitual en la corte francesa de Versalles y dio a luz a otra hija llamada Carlota,
quien fue enviada a ser criada por otra familia. Uno de sus amantes aquí fue José Bologne, caballero de Saint George, un compositor birracial y campeón de esgrima. Sin embargo, el momento en que decidió unirse a la corte francesa no fue el ideal, y en 1789 comenzó la Revolución Francesa. Los años de la Revolución no fueron fáciles para ella, y fue arrestada por el gobierno revolucionario durante el Reino del Terror, en 1793, debido a su estatus noble y sus vínculos con la corte real. Esto eventualmente llevó a que fuera encarcelada, y durante este oscuro periodo de su vida, su hijo con Worsley también falleció. Finalmente, en 1797, escapó de regreso a Inglaterra. En este momento se reconcilió con su familia y comenzó a vivir tranquilamente en la casa de su infancia, Brompton Park, al entrar en sus 40s. Mientras su esposa se movía de un lugar a otro, Sir Richard continuó teniendo una carrera de altibajos. En el periodo previo a la Revolución Francesa, vivió en la isla de Wight con su amante, Sarah Smith. Durante las guerras revolucionarias francesas, fue nombrado enviado británico ante la República de Venecia. Murió de regreso en Gran Bretaña en 1805 a los 54 años, momento en el que su patrimonio estaba cargado de grandes deudas. Una característica demasiado común en la vida de la aristocracia británica, en una época de consumo excesivo de alcohol, apuestas y el derroche de enormes fortunas en la construcción de casas elaboradas. A pesar de la falta de conocimientos financieros de su esposo separado, después de su muerte, Seymour finalmente pudo recuperar el control de las 70,000 libras que había aportado al matrimonio. Durante más de 2 décadas, la fortuna había estado atada a disputas legales. De repente, al recuperar una inmensa riqueza, pudo dejar atrás los años de vida precaria que había soportado tanto en Inglaterra como en Francia. La ex Lady Worsley también pudo finalmente volver a casarse. El 12 de septiembre de 1805, poco más de un mes después de la muerte de su esposo, se casó con Juan Luis Couche, un músico de 26 años. Ella volvió a usar su apellido Fleming, que, en un hecho inusual para la época, Couche también adoptó. Su segundo matrimonio, justo antes de cumplir 47 años, fue un asunto más tranquilo. La mayoría de las versiones coinciden en que fue una relación feliz, y vivieron una vida tranquila en comparación con el drama de su primer matrimonio. Después de que terminaron las guerras revolucionarias francesas y napoleónicas, en 1814 y 1815, la pareja se mudó a París, y vivió en la capital francesa el resto de la vida de Seymour. Ella murió ahí el 9 de septiembre de 1818, a los 59 años de edad por una enfermedad no especificada. La mujer, que alguna vez se hizo notoria ante la opinión pública británica, fue enterrada en el famoso cementerio Père Lachaise en París, donde permanece hasta hoy. Entre las tumbas de personas como Jim Morrison, Oscar Wilde, Edith Piaf y Frédéric Chopin, un final apropiado para una vida escandalosa. Muchas gracias a todos por ver este video sobre Lady Worsley. Espero que les haya parecido interesante. Cuéntenme qué les pareció su vida aquí abajo en los comentarios. Y si tienen alguna sugerencia también háganmelo saber aquí abajo en los comentarios. Espero que estén suscritos y tengan las notificaciones activadas para recibir todos mis videos en cuanto los suba. De todos modos, eso es todo de mi parte. Así que los veré a todos en la próxima entrega de Forgotten Lives. Gracias.